¿Cuál es el proyecto de Ciudades del Futuro por parte del gobierno federal? Esta es una entrevista con Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el marco de las propuestas que México llevará a la Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat 3, a desarrollarse en Quito, Ecuador. Desde el primer día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se puso en marcha la nueva política de vivienda. No depende de una ley, sino de la voluntad política del gobierno de que los subsidios que se otorgan para apoyar a mexicanos, mexicanas que ganan de 5 salarios mínimos para abajo, se destinen hacia quien verdaderamente lo necesita, y por otro lado, esta política sea un elemento ordenador, no disruptivo, sino ordenador, vinculado al desarrollo urbano. Por eso nosotros hemos dicho que construir viviendas para construir ciudades. No se puede disociar la política de vivienda de la política de desarrollo urbano y de la política de desarrollo metropolitano. Entonces, ¿qué hicimos mientras se dan los cambios a la ley? El presidente instruyó para que las viviendas que se subsidian por el gobierno de la República estén dentro de determinados perímetros de contención, en donde hay equipamientos en materia de escolar, salud, donde hay movilidad, donde hay cercanía con los centros laborales y donde hay espacios públicos y viviendas que además son más amplias, de 2 habitaciones mínimamente, como un requisito de lo que ahora estamos haciendo. Desde luego que la resiliencia se aplica para muchos planos, hasta en el psicológico, pero hablando del tema urbano, se trata de preparar a las ciudades para afrontar los riesgos, que puedan responder adecuadamente y sobre todo si consideramos que los efectos del cambio climático se muestran y ya están mostrando sus consecuencias severas en las ciudades y en los núcleos urbanos. Entonces, las ciudades tienen que estar preparadas desde cómo se construyen y dónde se construye. Y además tienen que estar preparadas para responder también de manera adecuada frente a cualquier circunstancia de riesgo, ya sea una inundación, ya sea un terremoto, ya sea un tornado, como nos sucedió en Ciudad Acuña, y tiene que haber esta capacidad de respuesta inmediata y de reponerse frente a esa adversidad. Entonces, la resiliencia, que es este concepto que hoy en el mundo entero se discute, porque el mundo entero está padeciendo este cambio climático, el presidente Peña le ha dado mucha importancia. Nosotros estamos por presentar una guía de resiliencia y ya en la ley incorporar elementos y factores de resiliencia obligatorios para municipios, estados y la propia federación. Justo lo que decíamos ahora en el marco de este evento es que las ciudades tienen un valor que es muy importante, que es su suelo. Y ese suelo tiene que recuperar su función social para que sea un elemento a favor de la ciudad, a favor de lo público y que permita de alguna manera a partir de ahí generarse recursos importantes. Segundo, el catastro y los registros públicos de la propiedad. Tenemos que ir a fortalecer las finanzas locales porque para hacerle frente a estos desafíos requerimos ampliar la capacidad recaudatoria de los municipios y de los estados. México es de los países de la OCDE que menos recaudan en este sentido, en el ámbito local. Y pretender que en medio de toda esta situación de ajuste del presupuesto o de presupuestos más estrechos por la circunstancia económica internacional, depender exclusivamente de lo federal, es muy difícil hacerle frente a los enormes retos que tienen nuestras ciudades. Tiene que ser una reforma legal que permita que se concilie la facultad municipal
con la visión y la gobernanza metropolitana. Hoy no tenemos ningún esquema más que los de coordinación, pero tenemos que generar estos esquemas vinculatorios. Pero sí tenemos que ir a una reforma de carácter legal, porque el municipio puede argumentar, y con razón, que las facultades le corresponden y le competen de acuerdo a nuestras leyes hoy al municipio. Pero insisto, si seguimos quedándonos en ese terreno, vamos a seguir teniendo un desarrollo urbano desordenado y no va a haber una visión metropolitana que permita gestionar de mejor manera los recursos y los programas desde una perspectiva de la metrópoli. Entonces, sí hay necesidad de cambios legales, en eso estamos. Ojalá que podamos tener éxito y haya comprensión de todas las fracciones parlamentarias de que este es el México del siglo XXI, de que tenemos que tener una visión moderna y de vanguardia para poder resolver los grandes temas metropolitanos. Esto es Expedientes MX. Hasta la próxima.